Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la Torá. Un viaje fascinante. Sí, exploraremos cada uno de los 5 libros. Los Sefer, como se les conoce en hebreo. Exactamente. Y para quienes no estén familiarizados, la Torá, bueno, no es solo un conjunto de leyes. Es mucho más que eso. Es una guía, una historia, casi un manual de instrucciones para la vida, la fe, De hecho, se la compara con una ketubá, una ketubá. un contrato matrimonial. Define la relación entre Dios e Israel. Interesante. Estamos hablando de un compromiso entonces. Me intriga cómo se desarrolla eso a lo largo de los 5 sefes. Empecemos por el principio, ¿no? Con Bereshit. En el principio, sí. Bereshit establece las bases, la creación, el propósito de la humanidad. Las primeras decisiones. Y sus consecuencias, por supuesto. No es solo una narración cronológica, ¿eh? Su estructura tiene un diseño que revela un significado más profundo. Diseño. Dame un ejemplo. Siempre me ha intrigado la historia del jardín del Edén. ¿Qué significado tiene más allá de la simple narración? El jardín del Edén. Un símbolo que ha fascinado a los estudiosos durante siglos. Algunos lo interpretan como la inocencia primordial, otros como una metáfora. La lucha entre el deseo y la obediencia. ¿Qué te resuena más a ti? Me gusta la idea de la lucha interna, esa batalla, ¿no? Entre lo que deseamos y lo que sabemos que es correcto. Y hablando de lo correcto, en Bereshit también encontramos el concepto de Elohim, que no es solo un nombre, ¿verdad? Correcto. Ya. Elohim es más un título. Revela los atributos de Dios, su poder, su soberanía. Ah, ya veo. De hecho, se usa en plural, lo que ha generado diversas interpretaciones. Es como si se insinuara una complejidad dentro de la propia divinidad. Exacto. Luego están los pactos, las promesas que Dios hace a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo influyen estos pactos en el resto de la Torah? Las promesas a los patriarcas, Ah, conocidas como los pactos abrámico, isaciano y jacobiano, son fundamentales. Sobre ellas se construye la nación de Israel. Y no son solo promesas históricas, no. tienen implicaciones espirituales para todas las generaciones. Es como si estas promesas trascendieran el tiempo, ¿no? Conectándonos con el pasado y guiando el futuro. Pasan de generación en generación. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando pasamos al segundo libro, Shamot, que significa nombres? En Shemot vemos la formación de la identidad, la liberación, el nacimiento de una nación. Uf, una transformación épica. Pasamos de la esclavitud a la libertad, de individuos a un pueblo, con un propósito y un pacto común. Y hablando de épico, no podemos olvidar las plagas de Egipto. Imagina al pueblo hebreo, ¿no? Presenciando el Nilo convirtiéndose en sangre. Con la oscuridad cubriendo la tierra. Debió ser impactante. Las plagas no fueron solo eventos espectaculares. Ah, Fueron juicios divinos. Ya. Cada plaga desafió a las deidades egipcias, mostrando su impotencia ante el Dios de Israel. Pero no sería un poco redundante. Después de tantas plagas, ¿no sabrían ya los egipcios del poder del Dios de Israel? Es una pregunta interesante. Algunos estudiosos sugieren que las plagas fueron incrementando en intensidad para demostrar la absoluta superioridad del Dios de Israel sobre cualquier otra deidad. Tiene sentido. Y luego viene el Éxodo, la separación del Mar Rojo. Me pregunto qué sintieron los israelitas en ese momento, viendo cómo se vería el mar para ellos. Imagina estar en la orilla, con el ejército egipcio pisándote los talones. Y de repente, las aguas se abren, creando un camino a la libertad. Esa experiencia seguramente les enseñó sobre el poder de la fe y la posibilidad de lo imposible. Es una imagen poderosa. Y después de esa huida tan dramática, los israelitas se encuentran en el desierto, un lugar de prueba. Y transformación. ¿Qué lecciones podemos extraer de sus experiencias? El desierto, tanto físico como espiritual, es un lugar de refinamiento. Allí los israelitas se enfrentaron a desafíos que pusieron a prueba su fe y su obediencia, obligándolos a confiar en Dios. Es como si el desierto fuera un crisol donde se forja la identidad de un pueblo, ¿no crees? Exactamente. Y es en el desierto, en el monte Sinaí, donde Dios establece un pacto con Israel y les da los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Una base moral no solo para el judaísmo, sino que han influenciado a muchas culturas. ¿Cómo entender su significado más allá de simples reglas? Los 10 mandamientos son principios fundamentales para una vida justa, una relación correcta, con Dios y con los demás. Son una expresión del carácter de Dios, un camino hacia la santidad. Y esa búsqueda de la santidad nos lleva al tercer libro, Vayikra, que significa «y él llamó». Vayikra puede parecer denso, ¿no? Lleno de leyes y rituales. ¿Qué nos puedes decir sobre su importancia? Vayikras se centra en la santidad, la pureza, la vida en alineación con la presencia de Dios. Es aquí donde se establece el sacerdocio y se describe el complejo sistema de sacrificios y ofrendas. Ajá. Pero debemos comprender el propósito más profundo detrás de estos rituales. Entiendo.
No se trata solo de seguir las reglas al pie de la letra, sino de comprender el significado que hay detrás de ellas. ¿Cómo se conecta a eso con la búsqueda de santidad que mencionaste? Los sacrificios no eran meros rituales, sino actos simbólicos. Ajá. De expiación, gratitud y búsqueda de cercanía con Dios. Representaron el arrepentimiento por el pecado, la gratitud por las bendiciones y el deseo de comunión con lo divino. Entonces, Vayikra nos desafía a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas en relación con Dios, ¿verdad? No solo se trata de seguir las reglas, sino de cultivar una actitud interna de búsqueda de lo sagrado. Precisamente. Yeah. Y a medida que nos adentremos en el siguiente libro, Bamidbar, veremos cómo esa santidad y obediencias son puestas a prueba en el crisol del desierto. Me intriga cómo cada libro se conecta con el anterior. Tendremos que esperar al siguiente episodio para descubrir qué ocurre en Bamidbar. Retomamos nuestra inmersión en la Torá. La última vez dejamos a los israelitas a punto de entrar en el desierto, listos para enfrentar nuevos desafíos. En su camino hacia la tierra prometida. Exacto. Llegamos a Bamidbar, en el desierto, el cuarto libro de la Torá. Nos sitúa en un entorno implacable, donde la fe y la resistencia de los israelitas serán puestas a prueba, una y otra vez. Bamidbar no se trata solo del desierto físico, sino también del desierto espiritual, que todos enfrentamos en algún momento. Esos momentos de incertidumbre, duda, tentación, ¿te suena familiar? Claro. ¿Quién no ha pasado por esos momentos donde te preguntas si realmente puedes confiar en algo más grande que tú mismo? Esos momentos en los que la fe se tambalea. En Bamidbar, los israelitas, a pesar de haber sido liberados de la esclavitud en Egipto, aún tenían mucho que aprender. Sobre la confianza en Dios. Exacto. Y una de las historias más memorables de Bamidbar es la de los espías, enviados a Canaán. 12 hombres, representando a cada tribu, enviados a explorar la tierra que Dios les había prometido. ¿12 espías? Suena a una película de aventuras. ¿Qué descubrieron? Regresaron con informes contradictorios. 10 de ellos se centraron en los obstáculos, los gigantes, las ciudades fortificadas, infundiendo miedo en el pueblo. Solo 2, Josué y Caleb, mantuvieron la fe en que Dios les entregaría la tierra. ¡Qué contraste! 10 espías dominados por el miedo frente a 2 que confiaron en la promesa divina. Es una clara ilustración de cómo la perspectiva puede influir en nuestra fe. ¿No te parece? Totalmente. Y la reacción del pueblo ante los informes fue desastrosa. Sucumbieron al miedo, se rebelaron contra Dios y Moisés y se negaron a entrar en la tierra prometida. Es increíble cómo a veces el miedo nos paraliza y nos impide alcanzar lo que anhelamos. ¿Qué consecuencias tuvo esta rebelión para los israelitas? La rebelión tuvo un alto precio. Dios decretó que esa generación, excepto Josué y Caleb, no entrarían en Canaán. Tendrían que vagar por el desierto durante 40 años, hasta que una nueva generación, criada en la fe y la obediencia, estuviera lista para heredar la promesa. 40 años en el desierto por dejarse llevar por el miedo. Es una lección poderosa sobre cómo nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para las generaciones futuras. Exacto. Y Bamidbar nos presenta otra rebelión, la de Coré. Él desafió a la autoridad de Moisés y Aarón, cuestionando su liderazgo y reclamando el sacerdocio para sí mismo. Parece que la duda y el cuestionamiento de la autoridad eran recurrentes en el pueblo de Israel. ¿Qué podemos aprender de estas rebeliones? ¿Acaso no es válido cuestionar a veces? Cuestionar es parte del crecimiento. Pero la rebelión de Coré no se basaba en una búsqueda genuina de la voluntad de Dios, sino en la ambición personal y el deseo de poder. Esa ambición egoísta fue lo que Dios juzgó severamente, abriendo la tierra para tragar a Coré y sus seguidores. Es una imagen impactante. La tierra tragándose a los rebeldes nos recuerda que hay una línea delgada entre el cuestionamiento constructivo y la rebelión motivada por el ego. Así es. La historia de Coré nos enseña sobre la importancia de discernir nuestras motivaciones, respetar la autoridad legítima y someternos a quienes Dios ha puesto sobre nosotros. No por obediencia ciega, sino por un entendimiento del orden divino. Un orden que a veces se nos escapa, ¿no crees? Y a pesar de las rebeliones y los desafíos, Bamidbar también contiene momentos de esperanza y redención. Dios, en su misericordia, proveyó para los israelitas en el desierto, enviándoles manás del cielo y agua de la roca. Exacto. Aun en medio de la desobediencia, Dios nunca abandonó a su pueblo. Continuó proveyendo para sus necesidades físicas y espirituales, guiándolos con su presencia. Es reconfortante saber que incluso cuando fallamos, la misericordia de Dios no nos abandona. Siempre está ahí para guiarnos y darnos una nueva oportunidad. Y llegamos al final de Bamidbar, con los israelitas a las puertas de la tierra prometida. Una nueva generación, lista para entrar en la tierra que fluye leche y miel. Pero antes de cruzar el Jordán, Moisés, el gran líder que los guió durante 40 años,
Se prepara para despedirse. Una despedida que nos lleva al quinto y último libro de la Torá, Devarim, que significa palabras. Es como un último discurso, un legado de sabiduría y guía, antes de que los israelitas comiencen un nuevo capítulo. Y llegamos a Devarim, el quinto y último libro de la Torá. Palabras. Es como si fuera un último discurso, un legado, antes de que los israelitas comiencen un nuevo capítulo. Exactamente. Devarim, sí, palabras, tiene un carácter singular. Es la última voluntad y testamento de Moisés. Un compendio, podríamos decir, de discursos, bendiciones y advertencias, claro, dirigidas a la nueva generación. A punto de entrar en la tierra prometida. Moisés, sabiendo que su partida es inminente, busca transmitir la esencia de la Torá, ¿verdad? Por supuesto, recordándoles a los israelitas quiénes son, de dónde vienen, cuál es su responsabilidad bajo el pacto. Es un llamado a la memoria, una exhortación a la fidelidad y una advertencia, por supuesto, contra la idolatría y la desobediencia. Moisés, con la sabiduría que ha adquirido, le recuerda las consecuencias de apartarse del camino de Dios, usando ejemplos de la historia de sus antepasados. Es como si les dijera, no repitan los errores del pasado, aprendan de la experiencia, de aquellos que vinieron antes. Una lección que trasciende el tiempo, ¿no? Sin duda, nuestras decisiones tienen consecuencias. Y en Devarim encontramos uno de los pasajes más conmovedores de la Torá, el Shema. Una declaración fundamental de la fe judía. Que proclama la unicidad de Dios y le ha llamado a amarlo con todo el ser. El Shema. Escucha, oh Israel, una oración que se recita a diario, más allá de una simple declaración teológica, es un llamado a la acción. Amar a Dios con todo el corazón, el alma y las fuerzas. Implica vivir de acuerdo con sus mandamientos, ¿no? Claro, ponerlo en primer lugar, en todos los aspectos de nuestra vida. El Shema nos invita a una relación profunda, transformadora, con Dios. Una que moldea nuestra identidad y guía nuestras acciones. Vivir con intención, con un propósito que va más allá de lo material. Y en Devarim también encontramos profecías, vislumbres del futuro, que se extienden más allá del tiempo de Moisés. Exactamente. Moisés habla de un profeta, que vendrá después de él, un profeta como él, a quien el pueblo debe escuchar. Para los cristianos, esta profecía se cumple en la figura de Jesucristo. Es fascinante cómo la Torá, a pesar de su antigüedad, sigue teniendo relevancia en el mundo actual. Sus historias, leyes, profecías, nos desafían a reflexionar sobre nuestra propia fe y nuestro camino. Devarim, como los demás libros de la Torá, apunta hacia un futuro de esperanza, un futuro donde la ley se cumple a través del amor y la gracia, un nuevo pacto, construido sobre las bases del antiguo. Y con la muerte de Moisés, llegamos al final de Devarim, un final que marca un nuevo comienzo. La muerte de Moisés, el gran líder, el mediador del pacto, es un evento cargado de simbolismo. No entra en la tierra prometida, pero su legado perdura. En las enseñanzas que transmitió, el liderazgo pasa a Josué, quien guiará al pueblo en la conquista de la tierra prometida. Pero las palabras de Moisés, las enseñanzas de la Torá, permanecen como guía a lo largo de la historia. Hemos llegado al final de nuestro viaje, a través de los 5 libros de la Torá, desde la creación hasta la tierra prometida. Hemos explorado historias, leyes, pactos, profecías. ¿Qué nos queda después de esta inmersión? La Torá no es un relicario del pasado, es una fuente viva de sabiduría e inspiración para el presente. Nos desafía a vivir con intención, a buscar una conexión profunda con lo divino, a recordar que nuestras decisiones tienen consecuencias y que incluso en medio de las pruebas, la misericordia y la guía de Dios siempre están presentes. La Torá es un mapa para el viaje de la vida, un faro que ilumina nuestro camino. Al estudiarla, meditar en ella y vivir de acuerdo con sus enseñanzas, nos acercamos al corazón de Dios y descubrimos el verdadero propósito para el cual fuimos creados. Que este sea solo el comienzo de un viaje continuo, de descubrimiento y crecimiento en la Torá. Que sus palabras nos inspiren, nos desafíen y nos guíen a medida que buscamos vivir vidas plenas de significado y propósito. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda en la Torá. Esperamos que este viaje les haya inspirado a seguir explorando, a seguir profundizando en su propia fe y a descubrir las maravillas que Dios tiene reservadas para aquellos que buscan su rostro. Hasta la próxima.